Muy, pero muy buenas a todos. En el día de hoy estamos en otra entrevista más de Dentro del Área y esta vez mi invitado es Pablo Álvarez, gerente de Boston River. Pablo, muchísimas gracias por estar acá conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A las órdenes. Bueno, Pablo, me interesa mucho empezar esta entrevista por el principio. ¿Cómo llegás a Boston River? Vos primero fuiste jugador y luego pasás al puesto de gerente deportivo. ¿Cómo se da esto? Bueno, sí, yo hice los últimos pasos de mi carrera en Boston River, fueron 6 años como futbolista, y al final yo todavía tenía pensado seguir, capaz que 1 o 2 años más. Me ofrecen el cargo de director deportivo, el presidente junto con uno de los accionistas del club. La verdad que me gustó mucho la posibilidad, porque bueno, yo conocía bien el club y tenía bastante claro lo que en ese momento como jugador pensaba que al club le faltaba para evolucionar y para crecer. Y veníamos como a los tumbos deportivamente. O sea, ya al principio, cuando yo llegué, yo venía de la Universidad Católica de Chile a Boston River. La verdad que los 2 primeros años fueron increíbles. Mi primer año fue el primer año de Boston River en primera y clasificamos, tuvimos la clasificación histórica a Copa Sudamericana, pasamos la fase, el segundo año lo mismo. Y la verdad que fueron cosas, la verdad, espectaculares, pero que no tenían un sustento en la estructura. O sea que decía, está, esto se da, pero va a ser difícil repetirlo en el tiempo porque faltan muchas cosas y el club tiene muchas carencias. Después, en ese transcurso, empezó a pasar lo previsible. Los jugadores rendían, se iban los que rendían, el club variaba mucho, le costaba encontrar una regularidad y empezamos a pelear varios años consecutivos el descenso y logramos salvaciones increíbles, la verdad que fueron increíbles, a tal punto de decir, bueno, esto es cuestión de azar, que bueno, yo lo planteé en esa reunión en la que se me ofreció el cargo, que era, en cualquier momento era cuestión de azar, de descender o quedarse en primera, porque no, era tan increíble salvarse o a veces en el último minuto o en el último partido, que bueno, había que cambiar el rumbo, porque el fútbol uruguayo creo que es un fútbol en el que las cosas llegan tarde, pero terminan llegando, como todo, o sea, somos tercermundistas, está claro, lo que llega en todos lados acá llega tarde, pero llega. Entonces, había comenzado a profesionalizarse cada vez un poquito más. Entonces, bueno, nosotros en ese momento lo que dijimos fue, nosotros tenemos que pisar fuerte el acelerador porque hay muchas cosas que faltan y si no, cuando nos querramos poner a tono va a ser tarde. Y bueno, y eso fue lo que hicimos en el primer año, que me tocó a mí mi primer año de gestión, pero la verdad que fue acompañado, como hablábamos en la previa, por una estructura, porque en el fútbol uruguayo ni en ninguna otra parte, ni en ninguna empresa solo se puede. O sea, hay que dejar de lado los egos y saber que lo necesito el de al lado mío tiene que tener capacidad, pero tenemos que conformar un equipo, y el secreto está en conformar buenos equipos de trabajo. Pisamos el acelerador fuerte el primer año y la verdad que el retorno fue también increíble. Tuvimos la clasificación histórica a Copa Libertadores. Y bueno, a partir de ahí logramos intentar ese camino de sostenerlo, sostenerlo y sostenerlo, que no es fácil, porque nosotros tenemos también un presupuesto acotado para lo que es el medio, pero los resultados nos han ido devolviendo, creo que el sacrificio, el orden, la gestión y el profesionalismo. Pablo, me parece muy interesante esto que decís, y hay varias cosas de las que te quiero preguntar, pero quiero ir también a la base, al comienzo. ¿Cuál es el rol de Pablo Álvarez? Y no hablo del nombre como hablábamos antes de la entrevista, sino cuál es tu trabajo para que la gente entienda qué es lo que haces vos, en qué le aportás a Boston River. Es un poco de todo. Tomás más detalles en cuanto a lo futbolístico, tenés charlas con el entrenador, planificación de entrenamiento, de temporada. ¿Cuál es el rol de Pablo Álvarez? Bueno, la verdad que si empezamos a describir las tareas, podemos pasar días, porque es muy amplio el rol y es un trabajo en el que uno, no te digo que tiene que vivir para esto, porque vos te podés gestionar los horarios, pero tenés que estar al pendiente siempre, o sea, de las necesidades. A mí me tocó al principio, por ejemplo, nosotros compramos, un conjunto con esto, compramos el predio que tenemos hoy en día, el centro de alto rendimiento del club, que no teníamos un complejo deportivo propio, entonces, bueno, éramos nómades, cambiábamos de un lugar a otro cuando éramos futbolistas, te avisaban a la tarde-noche
en dónde entrenabas al día Claro. siguiente. Entonces eso no te permitía tener una estabilidad ni un sentido de pertenencia. Entonces, bueno, compramos ese predio y ahí también participé un poco de asesor en lo que era la estructura, dónde tenía que ir el vestuario, dónde sanidad, utilería, gimnasio, el lugar para el cuerpo técnico, oficinas para los funcionarios y bueno. Entonces, ya empezamos con que ahí oficié un poco de ideólogo de una cosa que la realidad es que no estoy preparado. Puedo tomar opinión de cosas que hago en mi caso, decisiones que tomo, pero no en un club de fútbol, simplemente por haberlo visto y por haberlo vivido. Te pongo ese ejemplo para simplemente mencionarte algo en lo que capaz no estoy capacitado, Claro. pero igual le volcás un poco de experiencia en lo que has vivido. Y después, en realidad, la función principal es ser el nexo entre la parte de lo que en un club sería lo dirigencial, acá serían los accionistas, el presidente y el cuerpo técnico, todo el área deportiva, o sea, ser la cabeza del área deportiva y tomar decisiones en base a eso. Yo la parte mía de la toma de decisiones de estrictamente lo deportivo, de lo que son contrataciones, etcétera, las tomo con Juan Delgado, que es el hijo de uno de los accionistas del club, que también hemos conformado un buen equipo de trabajo y es una estructura chica, como te decía en la previa, porque en realidad nosotros nos faltaría gente para todo lo que tenemos que hacer y para todas las ideas que tenemos, pero bueno, también estamos un poco limitados a lo que es el presupuesto y a lo que es el fútbol uruguayo en general, que sabrás que la realidad de los equipos deja bastante que desear. Tal cual. ¿Y cuál es el método de trabajo de Boston River en cuanto a la identidad que quiere que tenga el equipo? Y ya entrando un poco, como te digo, a la cancha, ¿qué es lo que vos querés que se vea cuando Boston River sale a jugar los partidos? Bueno, lo que nosotros queremos que se vea es una estructura que nos permita que los jugadores sean eh, visibilizados de una forma distinta a lo que se acostumbra. O sea, estructura que potencien el juego de nuestros jugadores y Mm, para eso vos te tenés que imaginar lo que serían los jugadores en tu estructura. Yo creo que el fútbol vistoso, el fútbol dinámico, el fútbol moderno es una cosa que nos ha caracterizado últimamente y es lo que intentamos mantener. O sea, hoy la parte física es fundamental y el ser protagonista ya desde el inicio del juego también es una cosa que nos ha identificado y es lo que intentamos mantener, sobre todo con la elección de los cuerpos técnicos. Después de la elección de los cuerpos técnicos seguimos con la elección de los jugadores, pero intentamos darle un orden a la estructura. Y yo creo que eso es algo que hemos logrado bastante. Hay muchos futbolistas que han salido de Boston River últimamente. Y ahora dijiste el tema del entrenador, que también quería llegar a eso. Eh, ¿En qué te basás para elegir un entrenador? Porque podríamos hablar del perfil, podríamos hablar del estilo, y seguramente algo de eso me vas a decir, pero acá se impone, creo yo, una pregunta que es, vos ahora tenés trabajando, y hizo un muy buen año, Jadson Viera, un entrenador que si bien quizás había tenido alguna experiencia como segundo entrenador, no lo habías visto dirigir, no habías visto sus equipos, porque no había sido nunca entrenador principal. Entonces, más allá del perfil y de la idea, que estoy seguro que están arriba de la mesa, eh, Mm. ¿qué te lleva también a elegir a veces un entrenador que no tiene experiencia, pero te convence de elegirlo? Y bueno, para eso nosotros realizamos entrevistas con entrenadores. Siempre el intercambio futbolístico creo que es nutritivo para todas las partes. Lo intentamos hacer y bueno, con Johnson nos pasó que capaz que era un entrenador que no lo teníamos tanto en carpeta, pero cuando lo entrevistamos, yo ya lo conocía porque habíamos sido compañeros en Nacional, Mm, tenía buenas referencias del cacique Medina también de él, y la verdad es que a uno las entrevistas es como una entrevista de trabajo, o sea, no vas a darte cuenta de todo lo que va a ser el futuro y si le vas a embocar o le vas a errar, tenés claro. que intentar errar lo menos posible, pero sí te puede dejar sensaciones. O sea, podés prever ciertas cosas y te puede dejar sensaciones. A nosotros esa entrevista recuerdo que nos dejó muy buenas sensaciones. Él tenía un conocimiento de lo que era más o menos el club, de lo que era el plantel, había visto juegos de Boston del año anterior. A veces también intentás intercambiar un poco desde lo futbolístico para ver cómo lo ve él desde afuera, cosa que nosotros veíamos en el día a día adentro, a ver qué era en lo que coincidíamos y qué en lo que discrepábamos. Y bueno, a partir de ahí tomamos la decisión de que él fuera el entrenador.
y estuvimos bastante convencidos cuando tomamos la decisión. Después el tiempo nos terminó dando la razón, que bueno, por suerte, ¿no? Porque bueno, hoy, este año volvimos a lograr el año pasado otra nueva clasificación a Copa de Libertadores, que la verdad que para nosotros significa muchísimo, por lo que es el potenciamiento de los jugadores y por lo que es el club y todo lo que eso conlleva, porque nosotros estamos trabajando mucho a nivel de formativas, el club viene creciendo un montón en ese aspecto también, y desde ya hace algunos años se está trabajando muy bien en lo que es la captación. Pero para la captación, la marca Boston River también es importante que consiga este tipo de resultados, porque no es lo mismo para un juvenil que se va a probar a un equipo ese año justo, su año de captación, a un Claro. equipo que va a jugar Copa Libertadores, a un equipo que está peleando los últimos puestos del torneo. Es distinto y bueno, es como una rueda esto, todo ayuda a todo y nosotros somos plenamente conscientes que Boston River realmente va a ser una diferencia futbolística en Uruguay cuando esos talentos que se están captando hoy empiecen a pisar primera división. Que mientras tanto lo que estamos haciendo es tratando de sostener esa estructura con contrataciones generalmente de jugadores que no son propios de de la cantera del club. Claro, antes de pasar a los jugadores, hablame de la importancia de mantener el perfil con el entrenador, porque sabemos que hoy está Jason Viera, quizás el año que viene no, quizás Jason Viera te decía que no, y era importante también, o es importante supongo para ustedes, mantener una línea. Algo y esto es personal mío, no suelo ver en el fútbol uruguayo. En Boston River sí le dan prioridad a este tipo de cosas. Bueno, mira, nosotros le damos prioridad y este año hicimos un esfuerzo por retener al cuerpo técnico. Eh, Cosa que no desde que yo soy director deportivo no nos había pasado todavía. O sea, no habíamos repetido 2 años seguidos con el mismo entrenador. Claro, A eso le damos mucha importancia porque la continuidad en los procesos, el conocer el club, imagínate que mismo hasta para mí como director deportivo, el explicarle a un nuevo entrenador cómo funciona la estructura, claro. quiénes son los funcionarios, adaptarse a las formas de trabajo, saber qué es lo que sí, qué es lo que no, es bastante complejo. Creo que eso te allana bastante el camino. Y después que vos contratás un entrenador y después vas contratando los jugadores generalmente en base a ese modelo del cuerpo técnico. Y si el entrenador es muy distinto a lo que estaba, y bueno, muchas veces te pasa que prácticamente tendrías que modificar todo el plantel, porque los jugadores que vos tenías están adaptados a otro funcionamiento, y si se te desfasa mucho, nunca vas a conseguir un entrenador idéntico al otro, pero sí podés intentar ir por el mismo camino, y es lo que intentamos. Bien, y te lo pregunto también, quedándome en el entrenador, de la figura de que puede variar quizás, para que quede más claro, ¿no? El estilo de ataque, uno que piense en atacar de una forma, otro que piense en atacar de otra, pero para que se entienda, no varía que lo que van a buscar es un entrenador que ataque. ¿Es así? Sí, el protagonismo desde el inicio a mí me parece importante. Me parece importante porque genera. Nosotros nos hemos caracterizado otra cosa por tener un plantel muy joven. El año pasado tuvimos el plantel más joven del torneo. Y a la juventud necesita de mucha confianza. Y muchas veces las características de los jugadores que elegimos, la confianza pasa por tener protagonismo desde el inicio, o sea, ser protagonista realmente con la pelota. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que nos ha caracterizado el año pasado y que nos ha dado una identidad futbolística. Bien, Pablo, ahora siguiendo con la elección de los jugadores, vos hablabas de la captación, supongo que eso va por el tema más de los juveniles, pero también hay una captación y un scouting que se hace con los jugadores y que, como dijiste vos antes, está atada al modelo del entrenador. Eh, ¿Cómo funciona el sistema Boston River? ¿Cómo hacen para ver, encontrar jugadores? Yo me quedé totalmente sorprendido para bien con el caso Juan Rodríguez, un chico que ni siquiera había debutado en primera termina siendo de los mejores aéreos del campeonato. Sin ir más lejos, el caso de Bruno Damiani, que sí había debutado en primera, pero termina siendo uno de los goleadores del campeonato. Entonces, puedo seguir nombrando jugadores, pero trato de hacer estas dos preguntas y nombrar estos dos casos porque quizás no era de lo más vistoso que tenía nuestro fútbol. Hicieron un año espectacular. Entonces, ¿cómo llegan a encontrar este tipo de jugadores?
Bueno, mira, yo hago la parte deportiva con Juan Delgado, que es el hijo de uno de los accionistas, y nosotros nos complementamos muy bien porque yo estoy en el día a día generalmente del club, los jugadores los captamos nosotros, él quizás se aboca un poco más a lo que es la parte de juveniles, él ve mucho fútbol juvenil, eh, y nosotros, si un jugador llega a Boston River es porque los dos estamos de acuerdo. Creo que me parece que es como debería ser en todos los casos. Eh, Ahí yo creo que aparte de tener ojo con los jugadores, la estructura creo que también acompaña para que los jugadores rindan al 100%. Nosotros tenemos casos de jugadores que se van al exterior y se van para mejorar, y después vuelven y nos visitan y van a ver los entrenamientos y creo que se ha generado algo que en la previa era muy difícil de conseguir para un equipo, sobre todo que tiene pocos hinchas y poca adhesión, que el generarles un sentido de pertenencia a los jugadores. La verdad que los jugadores que vienen a Boston, todos están muy cómodos, generalmente todos les hablan bien de Boston River a los demás compañeros, a otros futbolistas, y estamos en un medio muy chico. O sea, todo se sabe, acá todo se sabe, si un club funciona bien o funciona mal, se sabe. Y bueno, y los jugadores generalmente te felicitan, te agradecen por el trato, te agradecen por el día a día, por el funcionamiento de la estructura. Y bueno, eso, la verdad, a mí que fui jugador, eso me enorgullece porque creo que hemos logrado algo que creo que todos lo quieren tener. Hay muchos que lo tienen, por supuesto, pero creo que todos lo quieren tener. Bien, y para vos ganar es una consecuencia de hacer las cosas bien. Se puede ganar teniendo suerte, se puede ganar haciendo las cosas mal, se puede perder haciendo las cosas bien. ¿Qué opinión te merece eso? Y en el largo plazo es una consecuencia de hacer las cosas bien, no tengo ninguna duda. O sea, eso creo que es bastante claro para mí. Después se puede ganar haciendo las cosas mal, sin duda. Creo que te va a durar poco, se te va a ir como un suspiro. O sea, vas a ganar esporádicamente y no vas a lograr sostenerte y te va a dar mucha inestabilidad. Ganar haciendo las cosas bien, primero que te genera satisfacción porque es como el premio al trabajo bien realizado y creo que en el largo plazo, para lograr cosas importantes, tenés que tener un porqué y hacer las cosas de buena forma. Bien, Pablo, ¿qué tan importante es que la cabeza del club respalde a los gerentes deportivos, respalde a la estructura deportiva y respalde el trabajo? Porque claro, como vos dijiste en el comienzo y aparte lo hablábamos antes, puede haber el rol de gerente deportivo, puede haber, si querés, un espacio de escauteo, puede haber roles definidos, pero quizás a veces se baja línea, no se permite determinadas cosas, desde la gerencia, perdón, desde la dirigencia se meten en aspectos futbolísticos que quizás no son idóneos para ellos. Entonces, para que tu trabajo se pueda lograr bien, ¿qué tan importante es la dirigencia que deje trabajar a tu equipo? Y bueno, es lo más importante, es como el sentirte útil. Uno se siente útil si toma decisiones en su función. Si ya hay otro que las toman por uno, y bueno, y uno pasa capaz que en un trabajo estándar te completa lo salarial, pero no te completa lo personal, lo profesional. Yo creo que eso es muy importante. Hay gente que termina cambiando de función o lo que hace en el día a día porque no se siente completo, porque capaz que de repente está bien en un sector, pero después no toma decisiones, no se siente útil, no siente que está aportando con su capacidad. Evidentemente hoy, este es mi tercer año, ahora empieza mi cuarto año como director deportivo y también lo que sucede es que, como te repito siempre, no por mí solo, sino por un trabajo en equipo, pero los resultados se han conseguido. Entonces, eso también te da, es como lo que hablábamos recién de los resultados pura y exclusivamente futbolísticos del día a día, o sea, y te da confianza, eso te da confianza y te da que vas por un buen camino. Ya después de 3 años conseguir resultados que al club lo beneficien. Y Pablo, ¿en qué momento vos te empezás a capacitar en esto para estar, para ser idóneo justamente en la materia? ¿Cuándo te das cuenta primero que te gusta y cuándo empezás a capacitarte para poder rendir en tu trabajo? Bueno.
Ahí está el tema del jugador experiente o con cierta trayectoria y el jugador preparado. Yo creo que las dos cosas, yo creo que tienen que estar las dos cosas para ejercer medianamente bien la función. El haber vivido cosas, yo creo que te estás preparando cuando estás jugando porque estás viviendo experiencias, estás viviendo cosas. A mí me tocó vivir muchas cosas solo, el tener que negociarme un contrato solo, hay muchas cosas que te dan capacidades que no las aprendes en ningún lado, pero sí tenés que ir a lo teórico y empezar a capacitarte en lo profesional. Yo aproveché la época de pandemia nuestra y empecé a hacer el curso de gerencia deportiva, que bueno, me recibí, pero esos son cursos que creo que son generalmente son cursos bastante accesibles y bueno, y para mí, que yo había tenido una experiencia como jugador, era como algo bastante intuitivo generalmente. Entonces, me capacité y hice el curso de ejercicio deportiva, yo creo que era necesario. Y ya siendo director deportivo, este año hice una tecnicatura en gestión de instituciones deportivas, porque yo creo que no tenés que quedarte con lo que tenés. Hoy el mundo es muy dinámico, evoluciona, y yo soy pro de seguir capacitándote y de seguir viviendo experiencias nuevas, así como me gusta mucho escuchar a gente que tenga experiencia en mi cargo e intercambiar. Yo creo que el capacitarte es muy importante. Y bueno, este año hice el curso de una tecnicatura en gestión que bueno, presenté un proyecto final y lo terminé por suerte, así que este año para mí fue un año bastante redondo en lo que fueron resultados deportivos, y capacitación, la verdad que fue un año muy bueno. ¿Qué tantos datos utilizás, Pablo, para la elección de jugadores? Hoy en día se conoce como el Big Data, capaz, pero no sé cómo lo nombrarás vos. Como decíamos antes, nomenclaturas sobran, pero ¿qué tanto te parecen los datos para encontrar jugadores, ubicar distintos futbolistas que puedan ayudar a tu equipo, que es al final lo que querés? Eh, para mí son muy útiles los datos bien utilizados. Yo creo que todas las herramientas son útiles siendo bien utilizadas. Nosotros utilizamos plataformas para visualizar a los jugadores. Yo confío plenamente en el ojo. Después creo que los datos te dan una herramienta más, o a la hora de tomar una decisión que no esté tan clara, te ayudan un poco a tomar la decisión. Eh, yo creo que le doy la importancia justa, o sea, hay que darle importancia a los datos, pero hay una cosa que no se puede perder, que no te la da ningún dato. Hoy tenés muchas herramientas, cada vez más herramientas que mismo te las ofrecen para el club, para vos tomar decisiones, que me parece algo que está bueno, pero yo creo que el fútbol hay que verlo de cierta manera y bueno, y tener un concepto claro uno mismo. Bien, ¿qué opinión te merecen esto de que se habla bastante de los clubes sociales contra la SAD, por así decirlo, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merecen las asociaciones que están llegando a Anónima Deportiva, que están llegando a nuestro país? ¿Te parece que es el camino? Vos trabajás en una, entonces supongo que tendrás una opinión para ese lado. Contame nomás. Yo creo que en nuestro medio está claro que es necesario, porque hoy necesitas una inyección de dinero primero para después que la estructura te sostenga con los resultados y lograr objetivos. Pero hay clubes que por la parte social no logran esa inyección, entonces necesitan sí o sí de inversiones extranjeras, generalmente son extranjeras. Mm. Pero en el fútbol nuestro yo creo que está a la vista que son necesarias. Eh, Creo que la nuestra es una que funciona bien y que se ha venido sosteniendo en el tiempo. Pero bueno, creo que el fútbol tiende al profesionalismo y lo que te dan la SAD en nuestro medio es tener un fútbol más profesional, más cercano a lo que es el fútbol profesional. Bien, Pablo, te quiero hacer la última pregunta y por supuesto ya agradeciéndote. Em, y podés no contestarla si no querés y está bien. Eh, ¿Cómo crees o qué opinión te merece cómo trabajan los equipos en general del fútbol uruguayo, en el sentido del trabajo que vos tenés en las gerencias deportivas? Creo que te encontrás con realidades muy distintas, pero es como un bolillero de realidades, o sea, en cada club es una realidad totalmente distinta.
Creo que lo que pasa en otras partes del mundo es que generalmente las estructuras son bastante similares. Entonces, es como, tenés como una regularidad o una constancia. Acá en nuestro medio creo que tenés realidades muy distintas. Tenés clubes que son clubes sociales y después se transforman en SAD, y después se van los accionistas y cambian, y es como que el cambio es constante. Generalmente porque la cosa no funciona acá. Logran, o sea, tienen muchas dificultades para establecerse. eh, Creo que encuentran muchas dificultades por lo que es nuestro medio. Creo que por la no capacitación de la gente que está dentro de las estructuras también encuentran dificultades. Pero ni que hablar que en nuestro medio las sociedades anónimas son necesarias. Bien, Pablo, quiero agradecerte por esta entrevista. La verdad que para mí fue un placer escucharte, escuchar cómo debe funcionar una gerencia, cómo funciona Boston River, por lo menos que creo que va en un muy lindo camino. Así que, como te digo, primero te felicito por el buen trabajo que están haciendo y te agradezco por los minutos brindados. Bueno, muchas gracias. Te decía en la previa, uno siempre aprende o muchas veces con las entrevistas y las preguntas va reflexionando sobre lo que uno hace, que a veces está bueno salirse un poco, ¿viste? De donde estás para verte un poco desde afuera, y estas cosas te ayudan bastante. Así que bueno, te agradezco a vos y te agradezco. Muchas gracias a todos por ver y será hasta la próxima.